que funcione. Eh, Buenos días aquí, buenas tardes para vosotros. Eh, Aunque somos poquitos y yo estoy encantada de que también participéis. La idea es que yo os voy a dar información sobre el Camino de Santiago y a la par voy a intentar mostraros algunas actividades que funcionan muy bien para trabajar este tema en clase. Pero la idea también es que vosotros como profes conozcáis más este fenómeno porque muchos, pues a lo mejor no habéis escuchado, siempre aparecen los manuales, pero nos falta a veces, ¿no?, información y a veces, pues, sobre todo, no tenemos ese contacto directo con el camino, que seguro que a más de uno os apetecería hacerlo. Si tenéis alguna pregunta o cualquier duda, no dudéis en participar, quizá en el chat. No sé si podéis vosotras ver las preguntas, si Ujú. tiene alguien. Sí, nosotros los vamos recopilando. Sí, Sí. fenomenal, porque yo voy a estar más concentrada en la presentación, incluso si queréis participar activamente hablando, por mí no hay ningún problema porque somos poquitos por ahora. Espero que se unan más. No obstante, vamos a estar aquí 2 horas casi compartiendo información, ideas sobre el Camino de Santiago, un tema que me apasiona. Soy profesora de español, soy formadora de profesores, también tengo, bueno, pues una pequeña empresa que me dedico a organizar experiencias lingüísticas y además soy autora, por eso hoy vamos a participar, vamos a hacer ese sorteo al final con algunas de mis lecturas graduadas. Y luego, bueno, podré comentar un poquito al final si queréis echar un vistazo al material que tengo. Pero bueno, vamos a entrar en materia y que vamos a tener un buen camino al español. Buen camino es el saludo que más vamos a escuchar en el Camino de Santiago. Un saludo moderno realmente, porque vamos a hablar de una peregrinación que empieza en época medieval. Nos remontamos al siglo IX, es cuando empieza el fenómeno jacobeo. Utilizamos ese término jacobeo que viene de Jacobus. Jacobus no es otro que Santiago, ¿no?, por derivación fonética. Pero ¿cómo se saludaban los peregrinos medievales? Pues con la fórmula Ultreia. Así que un peregrino se encontraba con otro y decía Ultreia y el otro le respondía Esuseia. ¿Por qué? Bueno, Ultreia es un grito de ánimo que quiere decir más allá, nos vemos más allá, más adelante. Y si no nos vemos más adelante, antes de llegar a Santiago, ¿dónde nos veremos? En el cielo, Esuseia, arriba. Porque vamos a hablar de esta peregrinación que hoy día hacemos por muchos motivos, pero que en su origen tiene una motivación religiosa, evidentemente, que todavía se sigue conservando, pero no va a ser la única. Así que ese es el saludo medieval que hoy queda como un recuerdo ya de ese saludo entre los peregrinos, y hoy vamos a escuchar buen camino, una palabra que es interesante esta fórmula porque todos los peregrinos, sea de cualquier parte del mundo, la van a utilizar en español, no la traducen a sus lenguas. Así que buen camino al español con este webinario en el que vamos a trabajar sobre este tema y que a mí me gusta también llevarlo a clase, ¿no?, en ese proyecto de que los alumnos aprendan español a través del Camino de Santiago. Y bueno, pues yo les propongo también a los alumnos que antes de que decirles qué es esto, que seguro que ya algunos de vosotros sabéis qué es, en qué consiste, y les propongo que digan qué significa este símbolo, con qué lo identifican. Bueno, yo tengo también la suerte, tengo muchas cosas porque he hecho el camino y al final lo más práctico es llevar cosas, no objetos, vivirlo dentro de la clase, con esta vieira que viene simplificada en esta imagen que veis en pantalla. La vieira es el nombre en gallego. Vamos a ver que algunos de los términos que aparecen en el camino, bueno, están relacionados con el gallego porque el Camino de Santiago acaba en Santiago de Compostela, Galicia. Y el nombre Vieira, bueno, pues también lo conocemos como La Concha. Bueno, cuando hacemos el camino, a mí me gusta proponerles siempre en la caminata que me digan por qué, bueno, pues ya conocen qué es la concha y por qué tiene ese color. Pero bueno, antes de pensar por qué tiene ese color amarillo, vamos a ver que estos dos símbolos, la concha y la flecha, ya casi todo el mundo los identifica rápidamente con el Camino de Santiago. Tenemos una concha de Vieira que, fijaos, todos esos caminos que están marcados en la concha llevan a Santiago.
porque cuando hablamos del Camino de Santiago, en realidad estamos hablando de muchos caminos, no hay solamente uno, aunque muchos identificamos el francés como el Camino de Santiago. Y de hecho, esto hasta hace como 20 años, yo creo que es que prácticamente no se recorría, se recorrían pero muy poquito. La gente no tenía esa noción de que hay más caminos de Santiago y hoy también hablaremos sobre cuántos caminos de Santiago hay. Así que están representados en esta concha que van, todos los caminos convergen en la ciudad de Santiago de Compostela. Una ciudad que surge precisamente debido a la peregrinación. Surge con la tradición jacobea. Anteriormente, Santiago no existe. Bueno, y esta concha siempre me gusta bromear con los alumnos, pero muchos identifican, ¿no?, como la señal de wifi. No es la señal de wifi. También la concha es el elemento importante que hoy simboliza el camino porque en su origen era una especie de certificado. Se convirtió en un certificado porque este molusco solo se podía conseguir en la Costa da Morte, en Galicia. Allí donde llega el Camino de Santiago era donde era posible conseguir esto. Así que, de cierta forma, se convertía en un identificador de los peregrinos que llegaban a Santiago y que incluso caminaban un poco más a la Costa da Morte para ver el fin del mundo medieval, Finisterre. Por eso se convertía en un identificador del peregrino en el regreso, en su camino de regreso, porque hablamos del camino. Hoy día, pues cogemos el autobús para ir a cierto punto para comenzar nuestro camino, pero en su origen el Camino de Santiago es un camino de ida y de vuelta que comienza en la puerta de cada uno de los peregrinos que se atrevían a emprender este viaje, motivados por el intento de purificación y de conexión con la divinidad. El porqué del color amarillo que identifica tanto al Camino de Santiago y a esa flecha que seguimos. Bueno, pues la propuesta para los alumnos es que trabajen y que ellos vayan pensando y dando sus opciones, ¿no? Muchos lo identifican con el sol, con el oro, con la visibilidad, pero en realidad la explicación es mucho más banal. Bueno, el color amarillo se debe a este hombre, a Elías Baliñas, una persona un cura, párroco, que tiene mucha importancia en el camino, ya falleció, pero gracias a él el camino logró recuperarse y señalarse, porque hablaremos que el camino sufre diferentes variaciones a lo largo del tiempo, con momentos de mucha peregrinación, muchas personas llegando y va cambiando a lo largo del tiempo, pero el camino nunca estuvo señalizado tal cual hasta realmente el siglo XX. Se pierde el camino un poco, tenemos épocas de guerras y después cuando empieza a recorrerse de nuevo, este cura que está en Ocebreiro está un poco harto de que se perdieran los peregrinos y su objetivo de fomentar el Camino de Santiago, pues decidió señalizarlo con ayuda de voluntarios, miembros de las asociaciones de amigos del camino que ya empezaban a crecer, a proliferar. Empezaba a tomar cierta importancia el camino para volver a recorrerse en el siglo XX y él decide señalizar el camino y para ello, ¿qué hizo? Bueno, pues cuentan que necesitaba pintura para pintar esas flechas y pues se lo pidió en el ayuntamiento y le dijeron que había sobrado la pintura de unas obras que hubo en la carretera, entonces le dejaron esa pintura. Y por eso, como la pintura de las obras es amarilla, pues se quedó ese color tan emblemático hoy que identifica el Camino de Santiago y que se debe a esa donación que le hicieron para que él pudiera ponerse junto con otros voluntarios a señalizar ese camino. Vamos a ver que desde entonces realmente es cuando empieza ya también un ascenso de peregrinos que vuelven a recorrer ese camino y hasta el día de hoy. Pero lo veremos en datos luego. Ahora vamos a volver a nuestra vieira, a nuestra concha, que también se identifica por motivos de leyendas que hablan de también la intercesión de Santiago, que aparece desde el mar cubierto de conchas para salvar a un caballero.
También hablan de la concha que acompaña al peregrino y le sirve para beber el agua. Y bueno, también algunos relacionan esta concha, esta figura de esas líneas con la pata de la oca, que si nosotros vemos las huellas de esa pata de una oca, serían también unas líneas así que convergen. Un animal que se considera sagrado, que tiene un gran poder protector, está relacionado todo con el mundo medieval y el mundo de los símbolos de ciertas órdenes como pueden ser los templarios, y que también algunos asocian a este símbolo que, como digo, se va a convertir en el identificador más importante del Camino de Santiago. Bueno, no hay wifi, o sí hay wifi hoy día en el camino, pero realmente vamos a hablar del Camino de Santiago como un camino de conexión, de ese intento del hombre medieval de conexión con la divinidad, conexión con uno mismo, y que en realidad continúa continúa haciéndose por esos motivos, ¿no? No tanto religiosos, en porcentaje quizá hablamos ya hoy día de motivaciones más espirituales, de conexión con uno mismo, de encontrar respuestas de gente, bueno, pues que sale a recorrer este camino en búsqueda de pues un encuentro de respuestas cuando se haya perdido. Y esto, aunque vemos que hoy día hay otras motivaciones más mundanas, por así decirlo, todavía convive, y sobre todo en ciertos caminos. Vamos a ver que realmente hay muchos motivos y les podemos proponer a los alumnos que nos cuenten qué motivos puede haber para hacer el camino, y bueno, podemos mostrarles fotos para que ellos puedan decir, ¿no?, qué motivaciones puede tener una persona para hacer el camino. Ya para resumir, yo pongo las motivaciones, pero me gusta mostrarles a los alumnos antes las fotos, esas fotos que pueden identificar. Como tenemos ahí motivaciones por la cultura, no para ver monumentos, el camino pasa por ciudades grandes, pequeñas, con diferentes monumentos históricos, iglesias, monasterios, conventos. Tenemos también los propios museos dentro de las ciudades. Podemos recorrer un montón de lugares llenos de historia y de los cuales aprendemos mucho. Por la naturaleza, claro, porque además estamos en contacto directo, pues prácticamente las 24 horas, recorriendo diferentes paisajes, algunos más bonitos, otros más feos, pero bueno, en general sí que suele ser un camino en contacto con sitios muy bonitos, al aire libre, y esto lo hace también muy especial. Por la gastronomía, lo recorren otros. Probamos platos, postres de diferentes sitios. Lo interesante también del camino es esa variedad que hay, porque recorremos diferentes regiones, cada sitio con una costumbre, una tradición diferente, y esto lo hace también muy enriquecedor para las personas. Para desconectar, tenemos en esa foto, para conocer gente, porque en el camino la verdad es que la gente que lo hace va con una actitud bastante abierta, es fácil conocer a gente. Quizá por ese momento especial en el que la gente decide hacer el camino, hace que sea un lugar de encuentro. Incluso hay mucha gente haciendo sola el camino que fácilmente te pones a hablar con cualquiera. O sea, es así. Si quien lo haya hecho aquí seguro que puedes afirmarlo, porque es muy, muy sencillo. E incluso se habla, ¿no?, dentro del camino, se habla de cierta familia peregrina en la que al final siempre como que hay cierta química con algunos peregrinos y vas coincidiendo con esos peregrinos, que muchas veces acabas caminando con ellos, vais cada uno por su lado, y bueno, pues al encontrarse deciden caminar juntos, o algunos caminan por su cuenta, pero luego se encuentran al final del día en los albergues. Vamos a hablar después de los albergues, ¿no? Es el lugar de encuentro donde los peregrinos van a compartir pues su rutina diaria con otros peregrinos, y donde van a hospedarse los peregrinos que hacen la peregrinación de forma más tradicional, por así decirlo.
Bueno, hoy día tenemos muchas formas diferentes de hacer la peregrinación, de hospedarse, pero vamos a hablar que la más tradicional es la de quedarse en albergue, ¿no? Estos lugares donde compartes habitación con otros peregrinos, depende del tipo de albergue, pues va a ser más o menos. Normalmente compartes baño también, y también por compartir vamos a ver que compartes otras cosas como por ejemplo la cena, ¿no? Eso es algo que es lo que más valoran los peregrinos, esos albergues donde todavía hay una tradición de cenar en comunidad. Cenan los peregrinos, muchas veces también preparan la cena junto a los peregrinos, y, y son los albergues que, bueno, son los que llaman de más acogida tradicional, ¿no? En el que al final, incluso muchos de ellos son albergues de donativo, donde el peregrino va a dejar lo que pueda o quiera dejar, y muchos también están regentados por hospitaleros voluntarios, ¿no? Entonces, estos albergues son los que están más ligados con la tradición, en su origen, la tradición medieval, tradición de acogida al peregrino, sin preguntar, sin prejuicios, simplemente intentando ayudar física y espiritualmente a ese peregrino que llega, en el que ha empezado este viaje un tanto iniciático para encontrar respuestas y llegar a Santiago y volver, resetear, por así decirlo, ¿no? Llegar a ese punto en el que poder volver de nuevo transformado en una nueva persona. El viaje, el Camino de Santiago, es un camino de transformación. Bueno, yo también digo otras motivaciones para practicar español, evidentemente, o para practicar otras lenguas, porque también hay tantos peregrinos extranjeros que al final muchas veces puedes incluso como ir a practicar inglés, seguro, francés, alemán. Hay peregrinos de todas las nacionalidades. Veremos luego cuáles son las nacionalidades que más recorren este camino. Por deporte, simplemente, por un reto, por estar en forma. Incluso hay gente pues, para dejar de fumar, para adelgazar, tenemos ahí diferentes formas, incluso para ligar el camino, por lo que hemos dicho que al final es fácil conocer gente, la gente va sola, es un lugar de encuentro, pues también el camino pueden, y de hecho algunas parejas se conocen ahí, ¿no? También por ese momento especial que hace que quizá encuentres más afinidad entre ciertas personas. Bueno, me gusta presentarles también la motivación. Para mí es esta. Ellos tienen que adivinar cuál es mi motivación. Y no es solo la naturaleza que a veces dicen. Para mí la motivación principal del camino, para hacer el Camino de Santiago, es la sensación de libertad que me da. Y creo que muchos se sienten así. Libertad de tu día a día. Es un sitio donde realmente la desconexión es grande y la libertad de tus preocupaciones, de tus rutinas. Realmente, si en vacaciones desconectamos, en el camino esto se multiplica por 5, por 6. Es como un gran cambio. Después de un día, realmente es como, parece que ya no tienes pasado, no recuerdas mucho de tu vida anterior, estás totalmente en el presente. Yo lo relaciono, me parece que el camino al final, esa capacidad que tiene para enganchar y hacer que la gente repita, es que se trata de un ejercicio de mindfulness constante. Estás en el presente porque estás muy atento 100% a tu cuerpo. El cuerpo te manda señales de si estás cansado, si tienes hambre, si tienes sed, si te duele algo. Estás concentrado en el camino que debes seguir con atención para pues no tener tampoco ningún accidente, ver por dónde paseas, por dónde estás caminando, para ver ese paisaje que tienes de forma tan directa. Estás pensando en paso a paso hasta que llegues al siguiente albergue. Tus preocupaciones y tu objetivo del día es tan básico como simplemente pues caminar de un sitio a otro de forma relajada, hablando con otros. Es un ejercicio, como digo, de presencia constante. Entonces, por eso creo que engancha mucho, y esa sensación de libertad es lo que al final a mí me llama la atención. Ellos pueden valorar esas motivaciones a través de las fotos
Y también en internet se pueden encontrar también bastantes fotos de otros peregrinos, si no tenéis fotos propias, en las que fácilmente, si hacéis una búsqueda, hay un montón de grupos y que podéis buscar para que puedan ellos relacionar con esas motivaciones. Podríamos preguntarles precisamente si a ellos les gustaría hacer el camino y cuáles serían sus motivaciones. Bueno, pues como he dicho, la jornada del peregrino al final es muy, muy simple, pero muy satisfactoria. Y ya estamos así, los últimos tiempos hemos escuchado muchas veces eso de que no, la simplicidad, la felicidad está en las pequeñas cosas y quizás sea eso, la vida es muy simple en el camino, pero la hace a la vez muy satisfactoria. Y no necesitas muchas cosas, lo que llevas en la mochila y poco más, ¿no? Eh, la idea es también entender que este camino al final se trata de un camino de desprendimiento, un camino de ir ligero de equipaje y de entender, bueno, pues que no necesitamos muchas cosas en la vida. Aunque sí que es cierto que hoy día, frente a la peregrinación medieval o incluso tradicional que se hace hoy día, puedes incluso ir sin mochila. Porque, bueno, pues como el camino es algo que se ha transformado y sigue transformándose, hay mucha logística que ayuda facilita a que muchas personas puedan hacer el camino, incluso les transportan la mochila. Puedes contratar una compañía que te lleva la mochila y te la recoge donde estés durmiendo y te la lleva al siguiente hotel. Esto normalmente lo puedes hacer en alojamientos que son hoteles, hostales, pensiones o incluso albergues privados. Normalmente los albergues públicos no van a dejar este transporte de mochilas porque entienden que la peregrinación debe hacerse de forma más tradicional. Y ahí también están los puristas, ¿no? Los que están totalmente en contra de hacer este tipo, ¿no?, de transporte de mochilas o incluso de gente que pueda quedarse en otro tipo de alojamiento que no sea un albergue. Pero bueno, cada persona tiene sus motivaciones y tiene también sus problemas, ¿no? Porque es verdad que poder transportar la mochila al final hace que personas con problemas de espalda o de edad que no puedan pues tener tanta capacidad física, sea asequible para ellos poder hacer este viaje. La jornada del peregrino, sencillísima, y podemos trabajarla con los alumnos en las que ellos tendrían que hacer un día en el camino, como ha sido, nos ponemos como si fuéramos un peregrino al final del día que hemos llegado a nuestro albergue y que estamos escribiendo nuestro diario. Cosa que, por cierto, es muy realista porque muchos peregrinos van con sus cuadernos, con su cuaderno de viaje y van tomando nota y al final de sus jornadas, ¿no? Durante su jornada, pues como digo, muchos que viajan solos, pues dedican ese tiempo a escribir sus diarios. E incluso sus dibujos. Podemos hacer también un diario de dibujos. De hecho, este libro surge con esa idea de ese peregrino que recorrió el Camino de Santiago y hace un diario visual de su rutina. Como veis, bueno, pues el peregrino se levanta bastante temprano, tenemos que, bueno, margen 5:30, 6:30. Es verdad que, sobre todo en verano, los peregrinos madrugan mucho para evitar el sol. Y muchos incluso salen de día con la idea también de llegar pronto al siguiente albergue para evitar el sol y para llegar los primeros, porque en los albergues públicos no se puede reservar. Entonces, el que primero llega se queda a la plaza. Hoy día tenemos mucha logística, hay bastante logística y capacidad para albergar a muchos, pero sí que es verdad que en verano, que es uno de los momentos que también hay más peregrinos, pues a veces es complicado y se convierte un poquito a veces en una carrera por llegar el primero, aunque hay gente que prefiere, bueno, pues simplemente ir al paso, que puedan no correr tanto y dejar este tipo de cosas, si encuentra una habitación, en manos de la providencia. ¿Qué era lo que hacía el peregrino medieval al final? Salía de su casa, estamos hablando de peregrinos que salen de su casa, de la puerta de su casa, pero no estamos hablando de España solo, estamos hablando de toda Europa. El camino se recorrió desde prácticamente
el inicio de la tradición, que hemos dicho que se remonta al siglo IX, ya en el siglo X están llegando peregrinos de todas las partes del mundo y de Europa especialmente. Imaginaos, peregrinos que vienen de muy lejos y recorren toda Europa para llegar a ese lugar donde reposan los restos del apóstol y se convierte así en el camino en un itinerario cultural europeo, por donde caminan los peregrinos con diferentes tradiciones, lenguas, hábitos, ideologías, mentalidades. De alguna forma el camino se convierte en un itinerario que forma Europa. Y de hecho, se reconoce en el siglo XX, en el 1986, creo que fue, se declara itinerario cultural europeo. De alguna forma también puso digamos, ese lugar tan remoto que es la península ibérica, lo puso en el mundo. Bueno, pues normalmente caminar, desayunamos, seguimos caminando, normalmente los peregrinos o comen algo a mitad de camino o ya cuando llegan al albergue, lavas la ropa, porque como llevas una mochila pequeña, el que hace la peregrinación tradicional, pues normalmente lava la ropa, después descansa, va a visitar el pueblo y normalmente a final de la tarde ya regresas al albergue para cenar con el resto de peregrinos, para tener ya, bueno, pues tener esa socialización con los peregrinos y normalmente pues a las 10 ya estás en la cama, 10:30 máximo, ¿no? Incluso hay como horarios de silencio para que el peregrino pueda descansar. Bueno, pues podemos también animar a los alumnos. Hay también muchísimas páginas. Hoy día los peregrinos, más que guías físicas, utilizan páginas donde te dan muchísima información sobre los diferentes caminos de Santiago, sobre las etapas que hay que ver en esa etapa, cómo es. Entonces es un recurso valioso que los profesores podemos utilizar para que ellos hagan su pequeña investigación y puedan ponerse en la piel de un peregrino y que escojan una de las etapas y pueda comentar, ¿no? Al final, como han comentado, ese formulario también va a ser importante porque ahí podéis dejarme los datos para que os mande después la presentación, los materiales y también los enlaces de lugares interesantes donde podéis obtener más información y más ideas y recursos para poder trabajar en clase. Sí, Ainhoa, el Sí. formulario ya está el enlace en el chat. Os lo comento Fenomenal. por si alguno queréis ya entrar e ir cumplimentando vuestros datos ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tú dilo porque yo es que me lío a hablar y no. Muy bien, pues ese peregrino, ¿cuál sería el kit del peregrino? Si vamos a ser peregrinos, como veis, muy diferente o no, según se vea, de un peregrino moderno a un peregrino, una peregrina medieval. Y normalmente me gusta utilizar esta imagen en la que les doy los nombres. Son un poquito específicos, pero podemos darle también los nombres más normales, digamos, relacionados con un español moderno. Pero lo que hacemos es relacionar cada uno de estos términos con ese look, ¿no? Esa apariencia, ese uniforme, por así decirlo, porque de hecho se convirtió durante una época casi en un uniforme en el que los peregrinos se tenían que identificar llevando ese atuendo y tienen que relacionarlo. Y me gusta también pensar que ellos por qué llevan cada una de las cosas, ¿no? ¿Para qué la utilizan? Así que vemos que esta peregrina lleva evidentemente un sombrero de ala ancha, no solo para proteger de la lluvia y el frío, también protegería del sol. Estamos hablando de peregrinos que vienen desde Europa y hacían una peregrinación muy larga. Hoy día, digamos, la peregrinación desde el camino francés, que viene desde los Pirineos, son como 33 días. Ponedle si llegan de mucho más lejos. Es mucho más. Y sería mucho más tiempo, ¿no? Porque hoy día tenemos puentes y tenemos terrenos mucho más fáciles de caminar, que en la época no era así. Así que la peregrinación era mucho más larga, porque incluso a nivel, ¿no?, de calzado, como vemos
esta peregrina lleva unas sandalias de piel que, bueno, pues probablemente le durarían poco, estaban los pies mucho más expuestos, pasaban muchas más calamidades y tenían muchos más problemas de todo tipo. ¿Qué lleva como identificación también el peregrino? Tenemos esa túnica, esa especie de sayo de túnica que es cómodo para caminar. Normalmente en vez de mochila lleva un zurrón. Vemos aquí que lleva el típico zurrón al lado. Ahí llevaría todas sus pertenencias y una bolsita aquí. Tiene un nombre que esa no se la doy, es la escaracela, pero ahí es donde llevaría el dinero. El dinero que va a necesitar para ese viaje largo. Por tanto, sabemos que los peregrinos pues corrían ciertos peligros porque sabían los ladrones que llevaban dinero para poder subsistir. Por lo menos los que tenían dinero, ¿no? Que también habría algunos que iban con muy poquito dinero, pero otros, oye, pues tenían que llevar un mínimo para poder manejarse durante algunos meses. Por eso, este palo, bastón, hoy día le llamaríamos, pero que en la tradición jacobea tiene un nombre que es bordón. Ese palo es muy importante y lo identificamos con los peregrinos porque llevan, además de ayudarles a caminar para, bueno, pues momentos con más dificultad de subida o de bajada, pero también les ayudaba a defenderse y a protegerse, tanto de los ladrones, que sabían que llevaban dinero, como de los animales, ¿no? Había perros, sobre todo, otro tipo de animales que podrían pues, presentar un peligro para ellos, así que era importante también poder protegerse de los animales, de los perros. ¿Qué lleva en el bordón? Pues lleva una calabaza donde el peregrino lleva agua fresca, sería el correspondiente para la cantimplora hoy día. Tenemos después otro identificador muy típico, que es la capa, esta capa que también, bueno, pues ayuda a proteger del frío, del viento, y una esclavina. También se le llama pelerina. Esa es como la doble capa que va sobre los hombros y que se convierte también en una identificación del peregrino, que lo vamos a ver ahora, y seguro que podéis asociar esta imagen que vemos con estos accesorios con todas las imágenes que se hacen de la figura de Santiago Apóstol como peregrino, ¿no? Lo vemos siempre con estos accesorios. Y esa doble capa que vemos, que se llama esclavina, también tiene un origen especial porque además de ser, bueno, pues una forma de protección, y que vemos aquí, ¿no? Que cuando el Papa o cualquier persona de la Iglesia está en un evento relacionado con Santiago, pues lleva normalmente en color marrón con los símbolos del camino, ¿no? Los símbolos de Santiago, que serían la vieira y la cruz de Santiago, que la cruz de Santiago representa a esa orden militar, a esos monjes que se dedicaban a orar, pero también se dedicaban a defender a los peregrinos y pelear, incluso guerrear por ellos, ¿no? Entonces ellos, la Orden de Santiago, como otras órdenes militares que hubo durante la Edad Media, se dedicaban a proteger a los peregrinos, tanto los que iban a lugares santos, como por ejemplo los templarios comienzan su protección de los peregrinos que van a Jerusalén, como los que vienen a Santiago. Así los templarios llegan a España con la idea de proteger a los peregrinos que van a Santiago, y tenemos la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, tenemos la Orden de Alcántara, pero sin duda la de Santiago es la más importante, con esa cruz que muchos hemos visto en algunos sitios, ¿no? Incluso cuadros, cuando se convierte en una orden, deja de ser orden militar y se convierte en una orden caballeresca de honor. Y bueno, como no, hemos visto esa cruz en la famosa tarta de Santiago. La tarta de almendra, que tiene una cruz en medio en la que se espolvorea el azúcar, y que también podemos, en alguna ocasión yo he hecho con los alumnos, o llevar a clase una tarta de Santiago que la podemos comprar, la podemos hacer. Con alumnos adultos, al final lo que siempre hago, siempre hay gente que cocina, ellos les paso la receta y llevan la tarta de Santiago a clase. Eso lo hago con alumnos adultos. Y al final la receta es muy sencilla, para el que le gusta cocinar es muy sencilla, así que a partir de esa tarta de Santiago también podemos hablar sobre el Camino de Santiago. Bueno, pues como veis ahí tenemos al Papa
Y esa esclavina que representa eres esclavo, representas esa promesa que tienes no solo con la peregrinación, sino también con la lealtad a una causa y en este caso eres servidor de Dios, ¿no? Y vemos, es curiosa porque también el Papa la lleva siempre, solamente que en color blanco, y a lo mejor no la identificamos tanto, pero ese sería, estamos representando aquí los dos papas, el que todavía tiene el compromiso de lealtad, ese esclavo, es el Papa que está en activo, bueno, que ya ha fallecido, y él no, ¿no? Como veis, esa esclavina que tenemos ahí un poco camuflada en color blanco y no se ve, pero tiene la misma función que la que hemos visto antes, que es marrón y que suele superponerse sobre el atuendo oficial. Bueno, como vemos, un atuendo muy específico que identificamos pronto. Y hay otra cosa interesante, porque a mí me gusta plantearles a los alumnos, esta peregrina, yo les digo, bueno, esta peregrina va a Santiago o vuelve de Santiago. Porque hemos dicho que el camino medieval es un camino de ida y vuelta y, bueno, les planteo la pregunta y, bueno, algunos me dicen siempre, no, ella vuelve de Santiago porque está muy contenta o va a Santiago porque todavía está muy fresca. Bueno, la respuesta seguro que ya la sabéis alguno, si habéis escuchado atentamente anteriormente, esta peregrina volvería de Santiago. ¿Por qué? Porque lleva la identificación de la concha. Entonces, de acuerdo con la tradición, realmente la concha se conseguía al llegar a Santiago. Hoy la podemos comprar en cualquier sitio, pero antiguamente no. Entonces, identificaría al peregrino en el viaje de vuelta. Sí que es verdad que con el tiempo, al final, como la concha ya se convierte en un símbolo, en un souvenir que el peregrinos van a tener y van a querer, incluso otros que no lo han hecho, pues al final pierde su valor identificador y ya se puede comprar, ¿no? Empiezan a hacer negocio y a poder comprarse en cualquier lugar, ¿no? Pero en época medieval representaría la persona que regresa. Nosotros le podemos plantear a los alumnos, ¿qué meterías tú en tu mochila? Mételo. Este es el peregrino medieval, pero tú en ese zurrón que lleva el peregrino, que es muy pequeñito, solo puedes llevar 10 cosas. Escribe lo que quieras llevarte o dibújalo si quieres. Podemos ponerles a trabajar en mini grupos y que lo hagan, que ellos decidan. Solamente se pueden llevar 10 objetos y le podemos también, si queremos, darles, ¿no?, la idea de los objetos que puedan llevarse y, de hecho, no solamente el objeto, le vamos a dar primero, antes, le podemos hacer una actividad en la que puedan relacionar, ¿no?, la imagen con el vocabulario para que puedan hablar, ¿no?, y puedan identificar y conocer las cosas que puedan llevarse, ¿no?, ya sea las botas, ropa, compit, chanclas, guía, mochila, bastones, vaselina, credencial. Ahora hablaremos de la credencial, que es este pasaporte que usan los peregrinos y que los identifica. Así que podemos hacer una actividad previa en la que tengan que relacionar el vocabulario, ellos después deciden solo 10 que se van a llevar y me gusta mucho trabajar con ellos con este vídeo, que lo vamos a ver ahora, eso es muy cortito, y es de una peregrina real. Hay bastantes vídeos, a mí me gusta este, pero se podrían buscar otros. Si queréis, la verdad es que hay muchísimos porque al final hay muchísima gente que va grabando su experiencia, pero este me gusta especial porque es muy visual, es que se ve perfectamente de lo que está hablando y el por qué. Y lo que hago normalmente con este vídeo, como vamos viendo, ¿no?, los objetos, lo que hago es el paso previo, yo le pregunto qué se llevarían, ¿no?, qué 10 cosas se llevarían o qué 12 cosas, y después les propongo que vamos a ver si coincide con lo que Inma, esta peregrina, se lleva al camino, ¿vale? Entonces ellos tienen que comprobar y hacer, marcar si ha coincidido o no y qué otras cosas ha dicho Inma que se lleva y ellos no tienen. Puede hacerse así directamente viendo el vídeo o, como veréis, como el vídeo se ve
ya de lo que está hablando podemos hacer una primera visualización, pero en realidad simplemente con el audio, y después ya una segunda visualización en que vemos la imagen, porque así pueden trabajar un poquito más lo que es la comprensión sin la ayuda. ¿Vale? Vamos a verlo, así lo vais a entender y vamos a ver qué se llevaría Inma a este camino, y también les pido que se focalicen en otra información de cómo es Inma según lo que se lleva, qué camino va a hacer, cuánto tiempo va a estar, pero sobre todo que vean qué se lleva Inma y por qué. Voy a compartir el vídeo. Vale. Espero que se escuche. Antes hemos probado. Hola, soy Inma Torres y os voy a contar qué es lo que llevo en la mochila para hacer el Camino de Santiago. Bueno, os voy a ir explicando cada una de las cosas que me voy a llevar al Camino de Santiago. En realidad, evidentemente esto puede ser mucho más minimalista de lo que yo llevo, pero yo me siento cómoda con llevar pues lo que me va a hacer falta. Bueno, en principio, evidentemente la mochila, que la he cogido de 20 litros, que pues para tener el espacio suficiente para luego meter la comida y todo eso, y el resto de cosas. Un palo para andar, que como el camino que voy a hacer desde el del norte es bastante entre naturaleza, me va a venir muy bien. Las botas, que las llevaré puestas. El saco de dormir, necesario para dormir en los albergues del camino o en la calle si es necesario. Eso es un chubasquero, que bueno, el chubasquero en la zona del norte de España, aunque sea verano, pues seguramente lo voy a usar. Y bueno, lo de arriba es la funda para la mochila, en el caso el protector para la lluvia. Una gorra para el sol, unas chanclas pues para las duchas en el albergue y también pues para descansar un poco los pies entre etapas. Las gafas de sol y las gafas de ver con una funda. Cargador del móvil, el móvil que es el que estoy usando para grabar. Los papeles que te tienen que ir sellando para cuando vas haciendo el camino, un pequeño monedero con documentación, pues lo que llevo es mi DNI, la tarjeta sanitaria, la tarjeta del banco y algo de dinero, un pequeño cuaderno y un lápiz para escribir. Estos son dos imperdibles, pues para cuando no da tiempo a que la ropa se seque, colgarla en la mochila y que se seque por el camino. Un peine. De productos de aseo pues llevo ese jabón verde que veis que es un champú sólido que me sirve pues para el pelo y para el cuerpo, bueno, y con un pequeño recipiente para meterlo, y al lado es una pastilla de jabón para lavar la ropa, también con un pequeño recipiente para guardarlo. Después está el cepillo de dientes, la pasta de dientes, la copa menstrual, protector solar, que es bastante importante, y una crema de aloe vera pues para echar en los pies o donde haga falta hidratar. La toalla, que es pequeñita y me servirá pues para las duchas, para el baño. 4 pinzas, que es para tender la ropa cuando la lave en el albergue. Un libro de lectura. Unas bolsas que son de nylon para no hacer ruido con las bolsas de plástico. Una botella para el agua, importantísimo hidratarse. Y luego ya empezamos con la ropa. Un sujetador que llevaré puesto, un forro polar finito para los días, por las tardes que son más frías y las noches. 2 pantalones, uno que llevaré puesto y otro en la mochila. 2 camisetas, una que llevaré puesta y otra en mochila. 3 braguitas, una llevaré puesta y 3 pares de calcetines, unos los llevaré puestos. Bueno, ya me decís qué os parece, si vosotros llevaríais algo más, algo menos, y espero vuestros comentarios. Un besito. Bueno, como veis, Inma es bastante minimalista, y lo bueno también de este vídeo, aparte que se ve, por eso digo que a veces primero solamente escuchamos, es que ella dice: decidme en los comentarios qué os parece. Entonces los alumnos también pueden interactuar, además de poder hacer la actividad en clase de si coinciden o no con lo que lleva Inma, y pueden comentarle también a Inma, ¿no? Que esto es también algo interesante.
Bueno, Inma al final se va a hacer el Camino del Norte, va una semana, lleva bastante poco, la verdad que bien. Podemos plantear si ellos serían capaces de viajar con tan poco equipaje. Y me gusta Inma porque les pregunto siempre cómo es Inma a través de lo que lleva. Y es verdad que salen cosas como que parece bastante ecológica y bastante respetuosa. Eso me gusta, el detalle ese que lleva la bolsa de nylon. Porque es verdad, como he comentado, muchos peregrinos salen temprano. Es un horror, eso por la mañana todos están como con las bolsas de plástico, suena muchísimo, entonces creo que es un detalle y es bastante respetuosa. Lleva saco de dormir porque ella se va a quedar en albergues y normalmente cuando vas de albergues lo que recomendable es saco de dormir. Bueno, quizá en los privados hay otras opciones, pero si vas en albergue público, sí. Normalmente los peregrinos llevan su saco de dormir porque no hay sábanas o no hay mantas, entonces lo más cómodo es tu propio saco. Si es verano, normalmente los peregrinos lo que hacen es llevar un saco pues, más finito, incluso a veces es simplemente un saco sábana para poder dormir y no pasar calor. Pero bueno, como ha dicho Irma, en el camino que ella va a hacer es en el norte, es más fresco, sobre todo por las noches, entonces a veces sí que un saco finito pues se agradece por la noche porque bajan las temperaturas. Igual que siempre, da igual la época que vayas, es verdad que en julio y agosto no llueve apenas, pero el resto del año, bueno, pues como el norte llueve bastante, por eso es tan verde, pues siempre es recomendable llevar un chubasquero y si llevas mochila, llevar una funda para tapar tu mochila porque puede llover en cualquier momento. Bueno, los alumnos comprueban si tienen alguna cosa que coincida con Inma o no, les despierta bastante curiosidad el tema de los imperdibles y las pinzas, que al final están relacionados con no lavar la ropa y después si no tienes tiempo para secarla, porque pasas poco tiempo, pues te cuelgas con unos imperdibles la ropa fuera de tu mochila para que se seque. Bueno, muy bien. Bueno, pues Inma va a recorrer el camino de Santiago del Norte, un camino que se recorre bastante hoy día, luego veremos dónde está cada uno de los caminos, pero antes de seguir también vamos a ver, porque os he comentado que la tradición jacobea empieza en el siglo IX, en realidad se data entre 1820 y 1830, hay diferentes fechas que se dan cuando comienza este fenómeno, pero os preguntaréis cómo empieza este fenómeno y realmente, claro, estamos hablando de la figura de Santiago apóstol. Santiago fue un apóstol de Jesús, es decir, que Santiago vivió en el siglo I después de Cristo, ¿no? De hecho, su muerte se data normalmente sobre el 44 después de Cristo. Entonces estamos hablando desde el siglo I después de Cristo a cuando empieza la tradición jacobea, la peregrinación es el siglo IX. Ahí hay 8 siglos entre medias que ¿qué ha pasado, no? Entonces, bueno, pues también nosotros podemos trabajar con los alumnos. Yo tengo como un set de imágenes que cuenta la historia de cómo empieza la tradición jacobea, ¿no? Y este vídeo también me gusta, lo vamos a ver porque es bastante sencillo y nos ayuda a entender a nosotros como profes y también lo podemos usar con alumnos con cómo empieza el fenómeno jacobeo, desde ese primer siglo hasta el siglo IX. Vamos a verlo y después continuamos hablando. Cuenta la leyenda que una noche hacia el año 830, el ermitaño Pelayo vio unas luces que emanaban de un bosque cercano. Extrañado por aquel fenómeno que se repetía noche tras noche, avisó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien despejó la zona y descubrió una tumba con 3 sarcófagos. Dicen que la divina providencia reveló a Teodomiro la identidad de los ocupantes de aquellos sarcófagos: Santiago el Mayor y sus discípulos Anastasio y Teodoro. El rey Alfonso II el Casto acudió a la llamada de Teodomiro, realizando con toda su corte el camino desde Oviedo
y convirtiéndose en el primer peregrino jacobeo. Mandó levantar una primera capilla de piedra y barro junto al antiguo mausoleo y se instalaron los primeros grupos benedictinos en el monasterio de San Bayo de Antealtares, desde donde custodiaban las reliquias. Hasta 4 reconstrucciones o ampliaciones sufrió la iglesia original, construyéndose en 1075 la catedral románica que hoy se conserva. La noticia se propagó rápidamente por toda Europa y los peregrinos comenzaron a llegar a la que, con el tiempo, se acabaría conociendo como Santiago de Compostela. Gracias a los evangelios, sabemos que Santiago el Mayor murió hacia el año 43 y fue uno de los discípulos preferidos de Jesucristo. Sus discípulos llevaron al cadáver desde el puerto de Jaffa hasta el Finisterrae, lugar donde Santiago había llevado a cabo su evangelización, y allí le dieron sepultura. Existen numerosos registros de los primeros peregrinos que pertenecían a todo tipo de clases sociales. La edad dorada de la peregrinación fue en los siglos XII y XIII, decayendo considerablemente en la Edad Moderna. A lo largo de la historia se han ido conformando los diferentes caminos de peregrinaje que llevan a Santiago de Compostela. Las guerras, grandes epidemias, la reforma luterana y multitud de circunstancias adversas influyeron e influyen en la peregrinación compostelana. Pero nunca han dejado de llegar peregrinos a Compostela. Bueno, como vemos, todo empieza con ese descubrimiento en el cielo, esas estrellas que parece que llevan a ese mausoleo donde, de acuerdo con la tradición, a mí me gusta decir más de acuerdo con la tradición más que con la leyenda, pero de acuerdo con la tradición es donde estaban sepultados Santiago con sus 2 discípulos. Los 2 discípulos fueron los encargados, tras la muerte de Santiago, de traerlo aquí a enterrar. ¿Y por qué? ¿Por qué en realidad está Santiago aquí? Pues porque Santiago, de acuerdo con la tradición, fue el apóstol que vino a cristianizar España, bueno, España y la península ibérica, en realidad. Nosotros teníamos, bueno, estaban los romanos aquí, no éramos cristianos todavía. Es gracias a Santiago el que consigue cristianizar en la península ibérica, cosa que no fue fácil y de acuerdo a la tradición, de hecho, fue complicado. Él estaba a punto de tirar la toalla, pues bueno, los diferentes tribus y pueblos que había en los diferentes reinos, territorios, pues no parecían pues entender el mensaje de Santiago, y de hecho estuvo a punto de tirar la toalla, como digo, y en 2 ocasiones la Virgen María se le apareció para darle ese impulso. Una de ellas en Muxía, que hoy también forma parte de, bueno, pues los peregrinos van a ese lugar porque está relacionado con esa aparición tan importante para dar esa fuerza. Y no solamente en Muxía, también, de acuerdo con la tradición, la Virgen María se le presenta a Santiago sobre una columna para inspirarle, para animarle en su propósito de cristianización. Y precisamente esa es la que hoy día nosotros identificamos como la Virgen del Pilar, ¿no? Esa Virgen que se representa, se le aparece a Santiago, y que es la Virgen, ¿no?, que tanto adoran en Zaragoza. Bueno, como veis, hay un gran hueco ahí de años que nos lleva a pensar que realmente la tradición está, y de acuerdo con algunos, ¿no?, estudios, en realidad todo esto de Santiago tomar ese punto de arranque en un momento que vemos que pasa en el siglo IX. Estamos en un proceso de reconquista. Los árabes llegan a España en 711 y han prácticamente ya conquistado todos los territorios, llegado casi, ¿no?, hasta el norte para completar la conquista de toda la península. Los reinos cristianos, que ya éramos cristianos, ¿qué nos une? Pues cada uno, hay reinos con sus diferentes costumbres, lenguas, reyes. Lo único que nos une es la religión.
Por tanto, la figura de Santiago se convierte en una figura que va a poder aunar a todos esos reinos cristianos, dar fuerza, dar un objetivo común para luchar contra el moro y poder animar, insuflar esa unión que era tan importante para poder reconquistar los territorios. Así que muchos hablan de la invención del sepulcro, se habla de una estrategia promovida para realmente hacer de esto un fenómeno de que aunara fuerza y no es casualidad que Santiago se convierta en una figura que protege y se identificamos después, ¿no? Incluso con la figura del patrón de España. Santiago es el patrón de España, una figura que la vamos a identificar también, a veces aparece en la imaginería, bueno, a veces no, muchas veces, representado sobre un caballo luchando contra los moros. Incluso se habla de que la propia figura de Santiago aparece en una batalla que hoy día sabemos que es una batalla ficticia, que es la batalla de Clavijo. Tan importante fue su intercesión para ayudar a los cristianos contra los moros. Vemos que al final la estrategia de Santiago, como ese adalid del cristianismo y de la fe, ayudó a que, bueno, pues se formara esa energía, esa unión de esos reinos en contra de los moros y así fue, ¿no? No conseguimos después, con el tiempo, recuperar territorios hasta finalmente el último territorio que se recupera es en el 1492, ¿no? Con la toma de Granada. Así que Santiago se convierte un poco, yo siempre me gusta decir, al final es un poco un gran influencer, ¿no? Porque fijaos la de seguidores que tuvo en su época, ¿no? Ya inmediatamente las personas de toda Europa tienen ese deseo de conocer a esa figura tan importante que fue el apóstol, uno de los apóstoles preferidos, y que va a atraer tantos peregrinos a lo largo de los siglos, porque sea o no verdad que los restos de Santiago están en la catedral de Santiago, lo que sí que fue real es todo lo que provocó, toda la gente caminando con el objetivo de ver los restos del apóstol. Toda esa vida, energía, las muertes que hubo, toda esa pasión por llegar a ver los restos del apóstol, que es en realidad el objetivo de la peregrinación, ver los restos que están en esa catedral, que como hemos visto en el vídeo, al final la catedral no es sino, bueno, pues realmente el edificio que necesitan ya construir, porque son tanto los peregrinos que esa primera iglesia que se construye, que manda construir el rey Alfonso II del Casto, se queda muy pequeña para esa ya hordas de peregrinos que vienen con el objetivo de ver el sepulcro. Santiago no existe, ese ermitaño, pastor que identifican en ese sitio Monte Libredón, bosque. Santiago solamente se sabe que había una necrópolis, un territorio en el que no hay nada, pero surge la ciudad con este descubrimiento, esta primera asignación de una pequeña iglesia y este primer monasterio donde se queda la orden de los benedictinos para custodiar los restos y de ahí va comenzando la historia de esta ciudad que hoy día es una de las más visitadas de España y de las más bonitas realmente. Bueno, seguimos con la tradición. Como veis, este vídeo es bastante sencillito. Yo luego lo que hago es también, os mandaré, que tengo unas imágenes en las que después de ver el vídeo pueden ordenar, ¿no? Y asociar para poder ordenar las imágenes que de lo que habla es de esa tradición, ¿no? Según la Iglesia, que es cómo sucede el fenómeno. Y habla también de ese viaje en barco que hacen, ¿no? Los discípulos que desde Israel se llevan a Santiago para llevarlo a las costas de Gallega, de ahí desembarcar el cuerpo de Santiago, ponerlo sobre una carreta de bueyes, buscando el mejor sitio para enterrar al apóstol. Los bueyes, en un momento dado, no quieren seguir caminando, quieren beber, no hay forma de moverlos y eso lo ven como un designio divino que se marca el lugar donde lo enterrarían,
que es el que se corresponde con la actual Santiago de Compostela. Sí que es verdad que estamos hablando de una peregrinación que comienza en el siglo IX, pero en realidad vamos a ver, y hay datos que hablan de que ya por el norte de España había peregrinaciones mucho antes, pero eran peregrinaciones paganas, peregrinaciones de gente que iba a ver ese fenómeno que sucedía en Finisterre, Finisterrae, el fin de la tierra, era el fin del mundo medieval y que se corresponde con ese lugar que hemos dicho, la Costa da Morte. Hay esa adoración y culto al sol, ese interés por ver ese lugar mágico donde cada día el sol se pone y aparece por el otro lado, ¿no? Un fenómeno que en la época pues causaría mucho interés y todavía representa también esa ligazón que había de ideas y creencias paganas de culto al sol y elementos de la naturaleza. Bueno, así que este primer peregrino es Alfonso II el Casto. Hay una figura de él en Santiago que normalmente pues, los peregrinos van a ver y que se le considera el primer peregrino y se considera, por tanto, él cuando hace ese viaje para desde su corte, la corte del reino que engloba Asturias y Galicia, estaba en Oviedo en aquella época y por eso se considera el camino primitivo como el camino más antiguo, porque fue el primero que se recorrió con ese objetivo de ver los restos del apóstol. Bueno, ya hoy primitivos, ya regreso, yo esto ya os lo he comentado, pero bueno, si hemos dicho que no, que yo regreso, tengo la concha, eso es lo que identifica al peregrino, vamos a ver y unos elementos también importantes. Hemos visto que Inma ha dicho, lo voy a comentar aquí, Inma tenía en su mochila, llevaba, ella dice los papeles, ¿no? Yo os he comentado que el título era credencial, la credencial. Esto también es fácil si podéis conseguirla pues seguro que en Australia, donde estéis, también podéis conseguirlo porque hay asociaciones de amigos del camino en todas las partes del mundo y ahí podéis conseguir la credencial. Y bueno, pues cuesta 2 euros normalmente, 2, 3 euros como muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que está genial cuanto más cosas, ¿no?, que puedan ellos tocar, pues tener la credencial y este elemento es muy importante porque te identifica como peregrino y de hecho en algunos sitios te lo exigen, ¿no?, algunos albergues públicos o de parroquias que te exigen llevar la credencial, si no, no te puedes alojar, pero lo importante de la credencial también es que tú tienes que sellar, ¿no?, porque vas a sellar ahí los lugares por donde pases para después poder conseguir el certificado que dice que has hecho el Camino de Santiago, ¿vale? Vamos a ver la credencial. Hay diferentes tipos de credenciales, la puedes utilizar para cualquier camino, aunque hay algunas específicas. Pero vamos a ver, porque claro, hay que sellar para poder conseguir la compostela, ¿vale? No la compostelana, que muchos españoles dicen la compostelana, eso es un error, en realidad se llama la compostela. Este sería el certificado que tú vas a Santiago y muestras tu pasaporte. Yo siempre les digo, no vale mostrar las fotos ni las ampollas, como tienes que mostrar tu pasaporte, mínima tienes que sellar 2 veces. Si completas 100 kilómetros tienes que sellar 2 veces, si completas más de 100 kilómetros puedes sellar solamente una vez. ¿Por qué digo 100 kilómetros? Porque en realidad para conseguir la Compostela no hace falta hacer un camino completo, puedes simplemente hacer los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Aunque esto es algo que ahora han cambiado, bueno, está un poco en trámite porque siempre ha sido que tú tenías que recorrer los últimos 100 para poder conseguir la Compostela. Y ponían los últimos 100 porque el objetivo de la peregrinación es ver los restos del apóstol, por tanto, tenían que ser los últimos. Tú puedes recorrer, por ejemplo, desde Madrid a Segovia, vas por el Camino de Santiago, pero esos 100 no te servirían para conseguir la Compostela. Aunque hoy día están intentando cambiar esta norma, de hecho se supone que la han cambiado, pero yo creo que todavía está en proceso y no ha tenido mucho éxito, con la idea de que poner que se puedan recorrer 100, pero no tienen por qué ser los últimos, solo que sí que siempre tienen que ser, digamos, orientados hacia Santiago.
La idea de cambiar esta norma y que no sean los últimos 100 se debe a que quieren un poquito descongestionar los últimos 100, porque al final los diferentes caminos que se acercan a Santiago, pues la gente quiere hacer esos para poder conseguir la Compostela. Entonces la idea es, bueno, valen cualquier 100 que haga, lo que pasa que es verdad que si al final el documento solo te lo dan en Santiago, entonces yo creo que eso todavía no evita que la gente quiera hacer los últimos 100 y llegar a Santiago para conseguir la Compostela, ¿no? Entonces, esto por ahora no está teniendo mucho éxito y bueno, yo también entiendo al final el que no ha conocido Santiago, pues quiere llegar a Santiago porque realmente pues es muy especial llegar a Santiago y por eso los caminos, los últimos 100 kilómetros de los diferentes caminos, pues están más llenos de gente, hay mucha más gente, ahora veremos después las cifras, pero bueno, pues la idea es promocionar otras partes. Veremos si en el futuro eso al final funciona y piden 2 para los últimos 100. Bueno, si vas a pie, porque el camino, incluso aquí en la credencial, te dicen cómo vas a hacer la peregrinación. Te preguntan si la vas a hacer a pie, en bicicleta, a caballo, en barco o en silla de ruedas. Tienes esas 5 formas de hacer la peregrinación. Si vas en bicicleta, mínimo tienes que acreditar que has hecho 200 kilómetros. El peregrino que va en bicicleta tiene un nombre especial, se le llama bicigrino y hay un porcentaje de unos 5% o así, pero no es altísimo, pero sí que hay gente que hace la peregrinación en bicicleta. A caballo mucho menos, veremos luego las cifras. También en barco de vela, esto se hace por el norte, hay la opción de recorrer el norte de España y después bajar caminando a Santiago, igual que en silla de ruedas, bueno, se tratan también de asociaciones y grupos y a veces personas individuales, ¿no? Que quieren hacer esto como un símbolo también una forma de dar visibilidad a ciertas enfermedades, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo también en grupos grandes con enfermedades de cierto tipo que van familias y tal, llamando la atención y hacen pues con silla de ruedas o con gente con problemas. Esto sí también es algo que se ve. Bueno, pues esa Compostela es verdad, igual que la credencial no es obligatoria, la credencial solo es obligatoria si quieres la Compostela, pero es un bonito recuerdo, ¿no? Porque ahí vas sellando los sitios, en todos los sitios, bares, tiendas, iglesias, restaurantes, alojamientos, vas a encontrar que están a pie de camino, van a tener ese sello y después pues es bonito, la verdad, porque se convierte un poquito, empiezas que necesitas 2 por día, pero acabas teniendo muchísimos porque, bueno, pues son sellos bonitos y son recuerdos, igual que esa Compostela, que al final la vas a conseguir cuando llegas a Santiago, hay una oficina de atención al peregrino y ahí, bueno, pues solicitas tu Compostela. Si os fijáis, no se ve muy bien, aquí se ve mejor, pero ese documento recuerda a un manuscrito medieval, está escrito en latín, es gratis. Solamente hay un documento, lo expide la propia catedral y bueno, ponen incluso el nombre de la persona en latín y es gratis, como digo, pero sí que te dan la opción en la oficina de atención al peregrino, te dan la opción de tener un documento que vale 3 euros y en ese documento sí que es un poco diferente y lo que hace es especificar de dónde has empezado y cuántos kilómetros has recorrido. Y eso lo puedes solicitar si quieres y tiene un coste de 3 euros. Si no, la Compostela es gratis. Y recuerda un manuscrito medieval, de hecho, con esas miniaturas, pero ese manuscrito medieval va a ser este manuscrito, va a ser el Códice Calixtino. Es un códice medieval del siglo XII, como hemos visto en el vídeo, los siglos XII y XIII es el boom de la peregrinación y realmente, ¿por qué sucede esto? Pues porque también se promociona. Al final, cuando hay promoción de algo, pues hace que la gente tenga, ¿no? Despierta un poco el interés y despierta incluso la necesidad, ¿no? Pues ese códice calixtino que se escribe durante el papado del Papa Calixto, es un manuscrito medieval que contiene 5 libros. Todos ellos están dedicados a la figura de Santiago el Mayor y el Camino de Santiago, a entender la historia
los milagros del apóstol y también, bueno, pues entender todo esa, incluso cómo son las misas y incluso la música relacionada con Santiago. Este manuscrito, la verdad es que da muchísima información, incluso a nivel musical se encuentran las piezas, esos cantos que entonaban también los peregrinos. Pero el libro más importante es el libro quinto, porque se considera la primera guía del Camino de Santiago. Ese libro está todo dedicado a describir lo que es el Camino de Santiago desde Francia, y por eso también vemos que todo el libro tiene esa orientación francesa y por eso se enfoca en promocionar el camino francés. Por tanto, la promoción y ese apoyo a la ruta francesa que hoy identificamos y que como el camino francés y que en su origen era como el que todo el mundo creía el camino es el camino francés, pues sí, es porque realmente se recorrió, se puso enfoque en que se recorriera ese, ¿no? Y había toda esa infraestructura, también había toda esa monasterios de órdenes también francesas que se instalaron en lo que es el camino francés, que ahora veremos en el mapa, y que bueno, que no hace que, sino que al final había después detrás gente, ¿no?, en Francia que quería promocionar ese camino. Así que ese libro quinto describe ese viaje hasta Santiago en 13 jornadas que se relacionarían con un viaje a caballo, porque a pie sería imposible pensar que se pueden recorrer 800 kilómetros. Y que, bueno, dice dónde parar, dónde no parar, las aguas, cuáles están contaminadas, cómo son las personas de esos lugares. Sí, por eso se considera la primera guía de viajes sobre el Camino de Santiago. Y hace un poquito, ¿no?, recuerdo esta Compostela. Bueno, como hemos visto, la Compostela es ese documento que hemos visto, pero tenemos otras Compostelas, porque veremos que como hay diferentes caminos de Santiago, hay algunos caminos que tienen su propia Compostela, como puede ser este que tenemos aquí a la izquierda, que es la Salvadorana. Entonces es la Compostela específica del Camino del Salvador, que veremos dónde se sitúa. Tenemos aquí la Fisterrana, es la Compostela específica del camino a Fisterra, Fisterra o Finisterre. Fisterra es el nombre en gallego y Finisterre es el nombre en castellano de final del mundo. No hemos dicho ese camino que curiosamente no termina en Santiago, ese camino empieza en Santiago, sería el único. Y luego tenemos una Compostela divertida, que es la peregrina, sería la Compostela que reciben los perros para cuando hacen el camino de Santiago. Porque es verdad que el camino, bueno, cada vez hay más gente o es que se anima y quiere hacer el camino con sus mascotas. Entonces, bueno, esto surgió de una iniciativa de una protectora de animales y, bueno, pues una cosa curiosa que el animal también puede llevar su credencial y después recibe su propia peregrina. Vamos a ver entonces cuántos caminos hay. Ya os estaréis preguntando, porque ya he nombrado varios, ya hemos dicho que el francés es el más importante y fijaos, os voy a enseñar un mapa donde vemos, no están todos, pero sí que están todos los importantes y todos los que realmente tienen logística, aunque no todos tienen la misma logística. Me gusta, ¿no?, este mapa compartirlo con los alumnos y también hago varias actividades con ellos y vemos que el camino al que me refería cuando hablo del francés es este aquí que está señalado con verde, ¿no? Le llaman aragonés a esta primera parte que coincide, la parte aragonesa, pero es este que, como veis, aparte que es como muchos confluyen, ¿no?, porque al final es la vía más transitada y la más fácil, confluyen en el francés. Ese es el que sería el más histórico, el más promocionado a nivel político, religioso y artísticamente es uno de los más ricos, por toda la tradición que guarda, todos los monumentos, todas las ciudades que crearon también lugares para acoger precisamente a la gran cantidad de peregrinos que venían. Así que es un camino realmente muy bonito, recomendable, y es el que hoy día sigue siendo el más tradicional recorrer, y creo que al final muchas de las personas que van al camino con esta intención de, bueno, pues tengo un problema y quiero encontrarme, pues siguen recorriéndolo completo,
bueno, completo entre comillas, porque, digamos, empiezan desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que está aquí en los Pirineos, hacen una etapa en los Pirineos. Digo completo entre comillas porque en realidad el camino debería empezar desde la puerta de la casa del peregrino. Y la verdad es que sí, que incluso hoy día todavía hay algunos peregrinos, son los menos, pero que empiezan desde la puerta de su casa en Europa. Pero bueno, muchos empiezan en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, recorrer esos casi 800 kilómetros hasta llegar a Santiago. Bueno, me gusta, ahora vamos a ver un pequeño vídeo que habla sobre los caminos, pero yo con los alumnos me gusta hacer esta actividad. Un momentín. Hago con ellos una actividad en la que les doy como es un juego de pistas. Y como es sencillo, porque al final las instrucciones no tienen dificultad, ellos tienen que localizar en el mapa los diferentes caminos de Santiago. Entonces, bueno, pues en grupos tienen que pintar sobre el mapa en diferentes colores los caminos que se describen en cada una de las pistas, ¿no? Les doy el camino inglés, el del norte, el francés, y ellos, bueno, pues van recorriendo según las instrucciones y los van pintando en el mapa. Esta es una actividad que hago con ellos y que les gusta mucho. Incluso anteriormente, normalmente, ya no relacionado con el camino, pero también tengo otra actividad que es un juego de pistas para que identifiquen las provincias, bueno, más que las provincias, las comunidades autónomas, ¿no? Y eso es lo que he dicho antes, que realmente el camino también, lo interesante que tiene es que es tan variado porque pasas por muchas regiones diferentes, muchas comunidades autónomas y provincias diferentes. Pero vamos a ver en este vídeo que también es un vídeo muy sencillito y que además, un momento, porque tengo yo también en ese vídeo, y fijaos que aquí tenemos estas 5 vías que vienen de Francia, ¿vale? Pero como hemos comentado al principio, ese itinerario cultural, fijaos, el camino está por toda Europa. Por toda Europa vemos que hay vías que se recorrieron y que se recorren hoy día todavía con más o menos señalizadas. Hay sitios donde las tienen muy bien señalizadas y por eso los peregrinos empezaban desde la puerta de casa e iban accediendo a esas vías más recorridas. Y al final por eso también hay tantos caminos, ¿no? Porque tantos como peregrinos había. Bueno, vamos a ver el vídeo y después comentamos algo más. Y este vídeo también me gusta, un momento, porque yo también bueno, después les mando una actividad online con respecto al vídeo. No la tengo aquí, bueno, luego os la enseño. Y hacen una actividad online con respecto al vídeo después de verlo. A ver si lo tengo aquí un momento. Porque también la idea es podemos crear actividades online fácilmente a partir de los vídeos o de otros materiales. Vamos a ver el vídeo, que también son de esa serie de vídeos que he comentado sobre el Camino de Santiago. Espérate que esto no se escucha, un momento. Creo que va a ser mejor aquí. Y luego vemos la actividad online. Los caminos de Santiago. Podría decirse que todos los caminos llevan a Santiago. En este tema vamos a ver los más conocidos, aunque la ruta se puede empezar donde se prefiera. En la web www.elcaminoconcorreos.com se muestran todos los consejos para hacerlo de la mejor manera. Solo los mejores caminos reciben la insignia de jacobeos, los que con el tiempo y el uso continuado se convierten en tradicionales. Pero, ¿qué características debe tener un camino para obtener tal honor? Lo normal es que tengan referencias históricas como construcciones de épocas anteriores. Es fundamental también que cuenten con un itinerario accesible y seguro, una red de albergues, una buena señalización de la ruta y alguna asociación jacobea por la zona. Además, deben tener todas las facilidades para las gestiones de los peregrinos. Y no puede faltar la posibilidad viaria de realizar un seguimiento próximo y rápido de los viajeros en caso de necesidad. Por ejemplo, emergencias o ¡tachán!, los servicios de correos.
Vamos a enumerar los caminos más transitados a Santiago. Todos conforman una disposición radicular con núcleo en Compostela. La ruta más famosa y transitada es el Camino Francés. Entra en España por Roncesvalles y pasa por importantes ciudades como Pamplona, Logroño, Burgos o León. Por Francia también llegan peregrinos que entran por Somport para hacer el camino aragonés. En el Camino Francés confluyen otros caminos. El Camino Primitivo, que sale de Oviedo y se une en Melide. Y el Camino del Norte, que desde Irún recorre la costa vasca, cántabra y asturiana y se une en Arzúa. La Vía de la Plata atraviesa toda la península desde Sevilla. Es la ruta más larga y asciende por ciudades como Cáceres, Salamanca y Zamora. Desde ahí puede unirse finalmente al Camino Francés en Astorga. También hay quienes desde Zamora prefieren desviarse de la Vía de la Plata y emprender el Camino Sanabrés. El Camino Mozárabe sale desde Almería, cruzando las provincias de Córdoba, Granada, Jaén o Badajoz, donde se une en Mérida a la Vía de la Plata. Desde Lisboa también comienza un itinerario. El Camino Portugués, que cruza nuestra frontera en Tui. El Camino Inglés parte de Ferrol o A Coruña y era la ruta preferida de los peregrinos llegados en barcos procedentes de Escandinavia, Países Bajos, Inglaterra e Irlanda. El Camino a Fisterra, a diferencia de las demás rutas, parte de Santiago. Por esta ruta se recorren algunas localidades de la Costa da Morte para acabar en el fin del mundo. Fisterra. Hay hasta 64 posibles rutas, pero estas son las más destacadas. Es muy interesante conocer la historia de cada una de ellas, así como los paisajes y atractivos turísticos que se pueden encontrar. Todos los detalles se pueden consultar en la web. Ya sabéis, www.elcamino. Bueno, como veis, solamente nombra algunos, son los de los más importantes, pero tenemos muchos más. Está claro que los que más logística tienen para hacerlos pues con más hospedaje y esto hace que tú puedas reducir las etapas. Porque esto es importante. Muchos que han escuchado sobre el camino y tal, se creen que deben caminar cierto número de kilómetros y en realidad no tienes por qué hacer 20 ni 25, aunque normalmente suelen hablarse de ciertas etapas que marcan las guías, pero no son obligatorias, son consejos porque, bueno, pues a lo mejor son ciudades que ofrecen o pueblos que ofrecen, pues tiene más interés turístico o artístico, pero realmente cada persona puede organizarse el camino como quiera. Puedes caminar 5, 10, 15, 20 kilómetros, lo que quieras, siempre que recorras el camino hasta Santiago. Y esto hace que pues, también sea más accesible para personas que no estén en tan buena forma. Y cuanto más logística tenga el camino, más fácil va a ser y más personas va a tener recorriendo porque lo va a hacer más accesible al final. Porque hay caminos, por ejemplo, como bueno, el camino mozárabe o el camino de Levante, la ruta de la lana, que te obligan, por ejemplo, algún día a caminar 20 kilómetros y 25 y tienes que caminarlos porque no hay posibilidad de alojarse en otro sitio. O no hay bares y tienes que llevar tu agua y tu comida, ¿no? Entonces esto hace que sean caminos menos transitados porque tienen menos logística. Pero el francés, el portugués, el inglés, el Finisterre, el Camino del Norte, todos tienen bastante logística y los hace asequibles. Y incluso eso, estos caminos dan la posibilidad de incluso el transporte de mochilas, ¿no? Por eso lo hacen. Y todos los caminos, bueno, pues hay subidas y bajadas, pero no son caminos de montaña tal cual, así que al final, pues como puedes moderar la distancia, lo hace accesible. Quizá uno de los que dicen que es más duro es el camino primitivo, desde Oviedo a Lugo. Es verdad que es un poquito, como decimos nosotros, rompepiernas, hay un poco más de montaña, pero bueno, aún así, como puedes gestionar el número de kilómetros, pues es viable, ¿no? Pero no son caminos de montaña a montaña. El más complicado quizá el primitivo. Y el Camino del Salvador, solamente os voy a nombrar, por ejemplo, ese tiene una etapa bastante complicada. Ese es el camino que antes hemos visto la credencial propia y la Compostela propia, llamada salvadorana. Es este camino que iba por aquí, en el camino francés, y que en León se desviaba hasta Oviedo. Y bueno, pues ¿por qué se hacía este desvío para después bajar por el primitivo? Pues porque en Oviedo estaban
estaba la catedral con las reliquias de los santos y esto hacía que fuera algo muy interesante y algo que quería hacer el peregrino, pues porque, como hemos dicho, las motivaciones religiosas eran fundamentales y por eso eran capaces de desviarse y pasar el puerto de Pajares, que separa León de Asturias, y hacer esa etapa que es muy bonita, pero un poco dura, ¿no? Bueno, como veis, un montón de caminos. No tenemos tiempo para todos. Los alumnos, yo les pongo esa actividad online que tienen que hacer. Tengo varias actividades online que puedo compartir con vosotros. Muchas las hago con Learning Apps porque al final es muy sencillo y a partir de los vídeos o de otro material se pueden crear actividades fácilmente. Y aquí sería después ellos que van a hacer la tarea, ¿no? Que es un poco el juego de pistas y aquí tienen que identificar cada uno de los caminos que han visto el vídeo y ellos también les paso esa imagen que está súper bien del mapa y tienen que identificar los caminos, ¿no? Como ven, al final la idea es saber que hay muchísimos más caminos, no solamente el camino francés. Y que es verdad, como en los últimos tiempos cada vez hay más peregrinos, la gente también quiere repetir porque es una experiencia muy, pues que te atrapa, la verdad. Pues gracias a eso, muchos caminos que antes eran poco recorridos están logrando más visibilidad, más logística, porque realmente ya la gente viene al francés muchas veces, pero otros están ganando terreno y haciendo que sean más conocidos. Bueno, vamos, les propongo a los alumnos, ¿te atreves a responder? Esa imagen, ¿no? Que les digo que tengo muchas fotos que comparto con ellos y que cuando hacemos el camino, pues está claro que es parte del paisaje gallego y ellos tienen que adivinar para qué sirve, ¿no? Ese hórreo, que es estos graneros que se utilizan en Asturias y en Galicia y que sirven para guardar el grano, ¿no? El grano antiguamente se guardaba aquí, todo el maíz, para después poder hacer las empanadas y el pan, y después otros tipos de verduras se guardaban en un sitio alto para evitar la humedad. Incluso estas piedras que tiene el hórreo hacía que fuera imposible que treparan los ratones y así se conservaban en estos edificios que también están aireados, ¿no? Tienen algunas rendijas para que se aireen y que van a convertirse en parte del paisaje gallego. Bueno, pues todos los caminos llevan a Santiago, aunque el dicho dice todos los caminos llevan a Roma, realmente tantos caminos llevan a Santiago y se recorren, también se recorren la vía que lleva a Roma, pero yo creo que hoy día se recorren más los de Santiago y vemos que Santiago se convirtió tenemos 3 grandes lugares santos de peregrinación, hablamos de Jerusalén, de Roma y de Santiago, ¿no? Que, bueno, todos los caminos llevan a Santiago. Les propongo a los alumnos un pequeño test que tienen que hacer después de trabajar la unidad temática sobre el camino. Y así como un poquito resumen de lo que hemos hablado, de lo que se han visto en el vídeo y alguna cosa que podamos comentar para cerrar, pues cuál es el más concurrido, ¿no? Porque hemos dicho que el francés es más conocido, pues ¿cuál es el más concurrido, transitado o caminado? Pues los alumnos al final llegan a la conclusión de que de estos que les pongo, muchos creen que es el primitivo, pero realmente no, porque es un poco más duro, es el portugués. Y aquí me gusta mucho trabajar con ellos y mostrarles estadísticas, son fáciles de entender para cualquier nivel, y esto os pasaré estas imágenes, pero os pasaré el enlace de dónde las saco, las estadísticas oficiales del Centro de Atención al Peregrino, donde nos dan un montón de datos. Y vemos, esto se corresponde con el 2024. Estos son el camino francés, fijaos, los peregrinos que recibió, y el camino portugués. Tenemos 2 variantes, el camino portugués central, que es como el más histórico, y tenemos el de la costa, ¿vale? Fijaos que están, bueno, si lo comparamos con el año anterior, vemos que ha habido un gran incremento y vemos que este año, que todavía no han salido las estadísticas, pero hay
ya mucha más gente llegando. Así que se nota que evidentemente estos dos caminos, el portugués de la costa y el portugués normal, están creciendo en número de peregrinos. Pero fijaos qué comparación, ¿no? De número de peregrinos, donde realmente pues, el inglés 28.000 frente a 236.000 el francés. Así que hoy día sigue recorriéndose mucho el francés, bueno, por todo su atractivo en todos los sentidos que tiene, y no deja de ser realmente todavía el que en la mente de la gente es el más tradicional. Y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y pasa por recorrer realmente ciudades de España que es que son de las más monumentales. Bueno, mucha diferencia, entonces esto hace que como van creciendo algunos caminos, aunque va incrementándose el número de peregrinos todos los años, pues se va extendiendo un poquito y hace que no haya, o sea, sí hay momentos en que hay masificación, pero todavía el que quiera ir a hacer el camino de una forma más relajada tiene opción, ¿no? Entonces, a veces, bueno, escuchamos a peregrinos, oh, qué de gente hay aquí. Bueno, pues tienes la opción de ir a hacer otro camino, la verdad. Vemos que están creciendo algunos. Proponemos cuál es el camino de Santiago más largo, y esto se dice en el vídeo, y es que realmente el más largo al final, ellos ven el mapa, pero el más largo sería la Vía de la Plata. Que por cierto, me gusta señalar este camino porque incluso tiene ese nombre, Vía. Vía de la Plata es que eso es una vía romana que se utiliza. La construyeron los romanos cuando llegaron a la península con la intención de poder mover a los ejércitos rápidamente y también las mercancías después. Y esto nos habla de que realmente, tanto en este caso que se utiliza la Vía de la Plata prácticamente en su totalidad, pero muchas veces calzadas romanas, o sea, se atraviesan algunas calzadas romanas en otros caminos o también se aprovechan los caminos del ganado, porque bueno, al final pues son vías que ya están hechas y hace que sea mucho más sencillo y más fácil llegar al siguiente sitio. Así que fijaos que la Vía de la Plata es la más larga de todas. La primera parte, la Vía de la Plata, también hay momentos que, bueno, pues etapas que la hacen un poco dura porque hay menos logística y hay etapas muy largas y es un camino que sí que no se recomienda nada hacer en verano porque no tiene mucha sombra. ¿Cuál es el camino más corto? Si os habéis fijado en el mapa, bueno, pues de los que había, vamos a decir que el camino más corto es el inglés, pero esto tiene trampa. ¿Por qué? Porque el inglés tiene dos variantes. Tiene la variante que sale de Ferrol y la variante que sale de A Coruña. El inglés es el que ha mencionado en el vídeo que usaban los peregrinos que llegaban de Inglaterra, Irlanda, Escandinavia, bueno, aquel que prefería como le venía mejor ir en barco hacia el norte y después caminar, cosa que te evitaba un montón de kilómetros y de peligros atravesando los caminos, pero bueno, también tenía sus riesgos porque el barco, además de que era muy caro, luego, bueno, las condiciones higiénicas y de contaminación alimentaria pues eran también graves, ¿no? Pero el camino inglés es uno de los más cortitos, ese camino inglés de A Coruña que la gente no recorre tanto, ¿por qué? Porque no consigues la Compostela. Entonces mucha gente comienza en Ferrol para conseguir la Compostela y luego a lo mejor lo que hace es desviarse a Coruña para ver la ciudad y regresa otra vez al punto donde se hace este desvío. Porque realmente A Coruña es una ciudad muy importante en la Comunidad de Galicia y bonita, ¿no? Bueno, vamos a ver quién hace más el camino. ¿Hombres, mujeres o perros? Tenemos los perros, bueno, aquí no se ve. Perros no hay tantos todavía, realmente no, pero vemos que desde el 2004 parecía que había un poco más de hombres, pues ahora está revertiendo y parece que hay un poquito más de mujeres, pero está bastante equilibrado en ese sentido. Todos estos datos los podemos sacar, aquí estaba el de perros. Estos datos los podemos sacar y por eso tiene también su trampa, entre comillas, porque los sacamos de los peregrinos que llegan a la oficina de atención al peregrino. Es decir, que si tú no llegas a la oficina de atención no tenemos los datos. Y es verdad que casi todo el mundo va, o gran parte va porque quiere conseguir la Compostela, pero otros no van, pues porque ya tienen la Compostela o no les interesa o porque simplemente están haciendo un tramo del camino que no termina en Compostela. Esto también, como el camino, si lo quieres hacer completo, el francés o otro, el del norte, que va por la costa, son muy largos, pues mucha gente lo que hace es tomárselo en varios años. A lo mejor yo voy un año y hago la mitad y al siguiente año completo la otra mitad.
pero entonces esos datos no llegarían. Vamos a ver qué tal. Nacionalidades. Bueno, la nacionalidad que más hace el camino, en principio, somos los españoles. Tiene lógica porque está aquí. Pero después les comento a los alumnos que ellos tienen que hacer e intentar hacer su ranking de nacionalidades, qué 10 nacionalidades creen que más hacen el Camino de Santiago. O también podemos plantear la actividad de otra forma en la que yo les doy banderas y tienen que pensar cuáles son las nacionalidades que más hacen dentro de las banderas que les doy. Tienen que ver cuál es el país, la nacionalidad y hacer su propia estadística, ¿no? Estas serían las banderas de esos países que más hacen el Camino de Santiago. Anda, mira, si está aquí Australia, qué interesante. ¿Estará en el ranking de los 10? Vamos a ver. Les planteo, dentro de los 3, ¿no? Después de los 3 nacionalidades que más hacen el camino, ¿qué países creen que son? Italia, Alemania y Estados Unidos, Portugal, Italia y Francia, o Portugal, Italia e Irlanda. Podríais votar, a ver cuál votaríais. Muchos votan por la opción 2. No sé si vosotros votaríais por la 2 o no. Pero en realidad, sí, votaríais por la 2, ¿no? Porque muchos creen, es verdad, que Francia muchos franceses hacen el camino, y es verdad que hacen el camino, pero aquí por eso digo que hay trampa, porque nosotros cogemos los datos de la Oficina de Atención al Peregrino en Santiago. Entonces, esos que recorren el camino francés en Francia, dentro de su propio país, pues no tenemos esos datos, ¿no? Solo de los que llegan. Y es verdad que en Europa hemos visto que hay muchos caminos, pero hay otros países que no tienen esa tradición, están ahí y algunos los utilizan para excursiones o para llegar a Santiago, pero en Francia sí que recorren, hay 2 semanas de camino dentro del propio país y ahí existe esa tradición de hacerlo. Están muy bien señalizados y tienen logística y tienen costumbre de hacerlo. Pero fijaos, tenemos aquí los números, estos son los datos más actuales del 2024. España es primero, después Estados Unidos en segundo lugar. Estados Unidos, o sea, siempre hay como en el ranking de los primeros, hay un poco los mismos países, pero ya Estados Unidos se ha convertido desde 2023-2024 es el segundo país. Hay un gran boom de peregrinos que vienen. Después está Italia, después Alemania. Tenemos Portugal, Reino Unido, Francia, Irlanda, México, Canadá, Corea, Australia, ¿no? Australia está justo ahí, creo que es en el número 10 del ranking, es decir que pues vienen bastantes peregrinos. Ahí tenemos las cifras concretas, 7.943 peregrinos llegaron en 2024 por alguno de los caminos de Santiago. Como veis, las cifras, si las sumamos todas, hacen un total de 499.159 peregrinos que llegaron en 2024 a lo largo de todo el año. No sé si os sorprende o no esta cifra. Vamos a ver esas estadísticas. Os las voy a enseñar. Un momento, las estadísticas. Ya sabemos la cifra, pero fijaos para que veáis. Aquí tenemos las estadísticas hasta... Espera, que quiero que veáis esto, ¿no? Hasta el 2019. ¿Por qué pongo el 2019? Porque ahí después vamos a ver que hay un bajón. ¿Por qué? Por el COVID. Y de hecho es curioso, ¿no? Como en el vídeo habla de diferentes, ¿no?, épocas de la peregrinación, siglo XII y XIII es el boom, en el XIV bajó mucho. ¿Y sabéis por qué? Porque hubo peste, la peste negra en Europa asoló Europa y también produjo que no se pudiera, ¿no?, mover la gente. Entonces vemos que pasó lo mismo en 2020, ¿no?, cuando viene el COVID, pues el camino, vamos a ver, la cifra baja muchísimo, ¿no? Y también una cosa que también hizo que las peregrinaciones empezaran a bajar, bueno, aparte que también se convirtieron en sitios donde a veces pues iba la gente de mal vivir, digamos, no tenía ni oficio ni beneficio. También incluso había veces que se conmutaba una pena por haber cometido un delito, por hacer el Camino de Santiago. Al final llegó a ser un sitio donde, bueno, pues había ladrones, había un poco de todo. Y también el tema de la Iglesia luterana, ¿no?, que cambió también ese deseo, ese objetivo que es propio de los católicos. Bueno, vemos también curioso, fijaos las estadísticas que empiezan a
bueno, hay estadísticas antes, pero estas son como más oficiales, de 67 peregrinos, fijaos cada año cómo va subiendo o no, va transformándose esas cifras hasta llegar al 2019, tenemos 347.000. Pero quiero que os fijéis en esos años que están en negrita, ¿no? Y yo se lo comento a los alumnos y les intento por qué están en negrita esos años. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en 1993. Fijaos, en 1992 hay 9.764 peregrinos. En cambio, al año siguiente, 99.436. Claro, esto es algo que ¿por qué? ¿Por qué os llama la atención? ¿Por qué creéis que hay ese salto? Y bueno, me podríais decir que... La expo que hubo en el 92. Sí, bueno, la expo Sí, fue en el 92, pero pasó algo en el 93. El 93 es un año digamos, que realmente cambia todo, porque a partir de ahí ya las cifras van a empezar a crecer, a crecer. Fue realmente el año en el que se declaró el Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad. Además, hubo ese intento por parte y ese logro por parte de lo que es el gobierno gallego de hacer del Camino de Santiago un producto también turístico, fomentarlo y darlo a conocer. Se creó toda una campaña, se creó una campaña con logo, con una imagen. Os voy a enseñar la imagen. Esta era la mascota, Pelegrín. O sea, digamos, hubo otra vez, igual que cuando ocurrió lo del Códice Calixtino, ¿no?, que se escribió para promocionar el camino, pues esto fue la misma estrategia, decir, oye, tenemos aquí un producto magnífico, gente que ya lo está recorriendo porque ya había sido señalizado, ya estaba volviendo, los caminos se limpiaron, las asociaciones de amigos estaban como poniéndolo todo bien y en valor, entonces el gobierno decidió hacer esta promoción, ¿no?, de Galicia y del camino, y funcionó como vemos, porque se multiplicó por 10, ¿no?, el número de peregrinos. Y hay otro fenómeno también. ¿Veis estos años en negrita? Son años santos o años jacobeos, o le podríamos llamar el jubileo. ¿Qué es un año santo? Bueno, esto ocurre cuando el 25 de julio es el día del patrón, ¿no?, de Santiago, cae en domingo, automáticamente se considera año santo. Esto ocurre no solamente en el camino, también ocurre con otras, con Roma. De hecho, Roma en el 2025 tiene año santo, pero es cada 25 años. En el Camino de Santiago, que sea año santo ocurre con una frecuencia no de matemáticas, porque tiene que ver con que el domingo es que sea domingo, entonces ocurre cada 6, 5, 6 y 11 años. Lo vemos aquí, ¿no? Aquí de los diferentes años, hay esa periodicidad, esa distancia entre los años. Entonces, 1993 además era año santo. O sea, estaba todo, se confabuló para que realmente hubiera esa explosión ese año, y de ahí hacia adelante ya solamente hace que crecer, y también comienza a ampliarse lo que es la logística y todo eso, ¿vale? Yo la primera vez que hice el camino creo que fue en 2002, y ya había logística, pero todavía no tenía nada que ver con lo que hay hoy día. De hecho, en verano, o sea, realmente abrían los polideportivos para que la gente echara el saco en el suelo. Hoy día ya hay mucha más logística, ¿no? Pero bueno, el punto de inflexión realmente fue el 93. Y vemos que los años santos son años que la gente decide hacer el camino. Bueno, ¿por qué? Porque consigues la indulgencia plenaria, pero en realidad ser año santo no consigues la indulgencia plenaria por hacer el camino. De hecho, no es obligatorio. Lo que es obligatorio, si tú quieres la indulgencia plenaria, es visitar la catedral, visitar los restos del apóstol. Eso es lo que pide la Iglesia, ¿no? Que te confieses antes o después de visitar la iglesia, que ores por el Papa y que veas los restos del apóstol. Entonces, pero claro, mucha gente ya aprovecha y lo que hace es, me voy a hacer el camino. Por eso las cifras suben tanto. Y fijaos que eso que he comentado, en el 2019 ya había muchísimos, 347, pero frente al 2020, que se quedó en 54.000, pues por el tema del COVID, que ya no.
Y después 2021 ya se recupera un poco, pero todavía es un año un poco inestable, ¿no? En el que muchos extranjeros no pueden viajar. Y si os fijáis, 2021 fue año santo, pero también 2022, excepcionalmente, también se consideró 2 años santos para dar la oportunidad de que aquellos peregrinos que todavía no podían viajar en el 21 pudieran hacerlo en el 22. Así que, bueno, en este caso se dejaron 2 años santos, cosa excepcional, pero no ha sido la única vez, porque también durante la Guerra Civil coincidió que en 1936 fue año santo y también se consideró el 37 año santo. Bueno, tampoco se pudo viajar, pero bueno, se dejaron 2 años santos seguidos. Así que 2024 tenemos esta cifra. Hoy día yo creo que probablemente el 2025 lo vamos a superar. ¿Y cuándo es el próximo año santo? Os preguntaréis. Pues es en el 2027. Así que este año seguro que hay muchos más peregrinos por este motivo que os he dicho. Al final la gente, bueno, pues claro, quiere, la gente que todavía, bueno, pues tiene inspiración religiosa para hacerlo, pues aprovecha, ¿no?, para hacerlo, ya que tiene que visitar la catedral si quiere conseguir esa indulgencia plenaria. ¿Va a haber muchos más peregrinos ese año? Sí. La buena noticia es que si tú quieres estar más tranquilo, bueno, puedes escoger otros caminos menos recorridos, y también la fecha varía, ¿no?, porque hay fechas donde hay muchos más peregrinos que en otros. Es verdad, fechas donde hay muchos peregrinos suelen ser mayo y junio, a comienzos de junio. Hay mucho peregrino extranjero que también regresa a final de septiembre y principios de octubre. Son fechas de primavera donde ya hace buen tiempo, pero no hace un calor excesivo. Las fechas de julio y agosto, sobre todo agosto, se recorre bastante porque son periodos de vacaciones donde los españoles, por ejemplo, los italianos, tenemos vacaciones. Entonces son las dos nacionalidades que más te encuentras en ese periodo. Bueno, ya vamos a ir acabando. Y de estadísticas se pueden conseguir todas en esa página que os pasaré y que son interesantes porque son fáciles de entender y de visualizar para los alumnos a pesar del nivel. Y vemos, ¿no?, los rangos de edad. Hay mucha gente de todas las edades haciendo el camino, pero también hay gente mayor de 65, pero también muchos jóvenes que lo hacen y menores. Y cada vez también hay más familias haciendo el camino. Y lo que habíamos hablado del medio de transporte, vemos aquí los porcentajes, la mayoría lo hace a pie, cosa que tiene sentido. Si vemos que caminar, ¿no?, viene el verbo camino, y en bicicleta sería un porcentaje pues pequeño comparado con lo que lo hacen a pie. Y tenemos, bueno, gente que lo deja en blanco incluso, ¿no? Pero bueno, vemos que el porcentaje mayor evidentemente es de los peregrinos que lo hacen a pie. Sí que es verdad que incluso los que hacen en bicicleta, ya he oído yo por ahí después que muchos repiten a pie porque la experiencia es totalmente diferente. Bueno, pues vamos a verle la cara a este influencer, que podemos mostrar las imágenes y que tienen que ver con diferentes formas de representar a Santiago el Mayor como apóstol en esta imagen, como peregrino con los accesorios que hemos visto que son los típicos, y como Santiago Matamoros, ¿no?, que se le conoce como esa figura en la que bueno, se convierte en ese adalid de los cristianos para ayudar en ese proceso de la reconquista, que termina con la toma de Granada. Pues la verdad es que tenemos 5 minutitos, no sé si tenéis alguna pregunta. Reyes, Rosa, porque yo me he puesto a hablar y ya tenemos muy poquito tiempo y quería dejarlo aquí por si tienen alguna pregunta o algo. Muchas gracias. Sí, voy a dejar de grabar ya, yo creo. Vale, fenomenal. Sí. Y no sé, a ver, las personas que han